En este video vamos a aprender a hacer la transformación masiva de puntos. Anteriormente teníamos un solo punto que transformamos con MagnaCircas, pero el panorama cambia cuando uno ya tiene muchos puntos. Pues en este caso no son tantos, son solamente 110, pero hacer el proceso uno a uno sería un poco dispendioso. La situación hasta donde vamos a llegar es a hacer la transformación de estas coordenadas geográficas que han sido obtenidas directamente con un GPS submétrico y en el momento de descargar los datos los ha presentado en formato de grados, minutos, segundos, o sea, coordenadas geográficas como es el estándar de cualquier GPS, y lo que queremos es generar las coordenadas planas para poder superponerlas con alguna plancha del IGAC y ver que lo que entrega el IGAC en formato de AutoCAD es completamente compatible con el procesamiento de las coordenadas, es decir, que no hay problemas en ir a tomar datos en campo y que después pues vamos a poder utilizar cualquier mapa AutoCAD del IGAC. Hay que hacer esa claridad, estamos hablando de tener una base cartográfica oficial del IGAC, pero pues que es perfectamente compatible con cualquier toma de datos manual. Lo importante es pues garantizar que todo funciona correctamente. Entonces, vamos a comenzar con la transformación debido a que no podemos pasar este archivo tal como lo tenemos a MagnaCircas. Necesitamos ver algo en MagnaCircas antes a modo de recomendación y para la presentación de el ejercicio. Cuando descargamos el MagnaCircas en la carpeta Data y en Help, aquí vamos a encontrar algunos manuales particulares. En este caso me importa es cómo transformamos un archivo. Y me interesa particularmente determinar el formato de archivo utilizado, que aquí comenzamos a observar que utilizan un estándar de archivo plano que se denomina CSV, que es muy utilizado en términos de geomática, y algunas condiciones de transformación como separador de columna, separador decimal. Esto es algo que de entrada hay que definir. En este computador yo ya tengo todo debidamente configurado, pero la recomendación es utilizar estándares que se manejan en mucho software, en mucho procesamiento de datos y que facilitan el trabajo. Es decir, uno si bien podía seleccionar cualquier operador, cualquier símbolo para cambiar los separadores de columnas, para identificar los campos, pues si uno no tiene bien presente este tema, en algunas ocasiones puede tener algunos problemas cuando quiera llevar información de un sitio a otro, como estamos haciendo en este momento, que tenemos un archivo en Excel y queremos llevar literalmente esa información hasta AutoCAD. Entonces, lo que vamos a hacer es configurar. Vamos a darle clic en un explorador de archivos en este equipo, clic derecho y propiedades, también podemos con Windows y pausa, y nos vamos a ir a la ventana principal del panel de control. Si no se observa así, seleccionamos iconos grandes o pequeños y seleccionamos la opción de región. Damos clic aquí y vamos a configuración adicional. Por defecto seguramente pueden encontrarlo como coma y punto, pero como se mencionaba no es el estándar que vamos a utilizar en geomática. Nuestro estándar es que los decimales sean puntos y realmente la separación de miles no nos importa, no la vamos a utilizar. Nos importa más este para tener disponible la coma. La coma, como les digo, formalmente no se utiliza en lo que vamos a hacer, no utilizamos ese tipo de formato, vamos a utilizar esa coma para el separador de columnas. Lo importante es liberar este punto en el Excel. Eso se demuestra fácilmente si abrimos el mismo archivo de Excel que se tenía. Como se decía, pues ya estaba configurado, realmente aquí no se observa un cambio directo.
en el computador que no haya tenido, seguramente si hay un cambio. Si voy a digitar, por ejemplo, 100.2 con el teclado numérico, lo detecta, pero si tengo 100 y ya añado manualmente la coma, aquí ya voy a tener una variación bien notoria. Si coloco un valor más grande, coma, voy a tener algo muy diferente. Entonces es algo que es importante tener muy presente. Separadores de columnas y símbolos decimales. Como ya está configurado, entonces vamos a proceder a cómo se calcularían estas latitudes y estas longitudes. Vamos a insertar esta fila, la voy a llamar latitud decimal, y aquí voy a tener una de longitud también en decimal. ¿Por qué motivo? Porque el modelo de archivo plano me pide en ese orden de punto, latitud, longitud, altura, separados por comas, pero nos damos cuenta que no tenemos la latitud en grados, minutos, segundos, sino está en decimal. Entonces lo que tenemos que hacer es calcularla a partir de estas columnas. Para eso vamos a decirle que lo que queremos hacer es igual al valor en grados más los minutos dividido en 60 para pasar de minutos a grados, más los segundos dividido en 3600 para pasar de segundos a grados. Enter y copio la fórmula, ya tendría todos los cálculos. Ahora hago lo mismo con la longitud, con un añadido, y es que hay que recordar que todo Colombia está en longitud oeste y eso equivale a tener el valor negativo. Como tenemos los ejemplos aquí, en todos los valores de longitud son menos, entonces también tenemos que colocarlo de esa manera. Vamos a tener los grados más los minutos dividido en 60 más los segundos dividido en 3600, hasta aquí no hay cambio. Para colocar el menos, pues debemos tener todo en paréntesis y un menos al inicio. Entonces, el menos y toda la fórmula para poder calcular la longitud y que toda corresponda a longitud oeste, pues como me lo dice el dato del GPS. Pero pues numéricamente lo manejamos de esa manera. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Según el modelo del IGAC, nos dice que necesitamos generar básicamente un archivo plano donde vamos a tener estas 4 columnas. Realmente no son obligatorias las 4. Yo puedo tener solamente latitud y longitud formalmente, que es lo que me interesa. Necesitamos tener claro pues, qué vamos a hacer con esa información. En este caso tenemos todas las 4, es decir, tenemos el punto, tenemos ya la latitud decimal, la longitud decimal y los metros de altura. Entonces puedo comenzar a pensar en la generación del archivo plano. Para la generación del archivo plano, básicamente vamos a escribir los títulos de las columnas que me piden: punto, latitud, longitud, altura. Va a tener punto, este lo voy a cambiar simplemente por latitud para que quede igual, no es obligatorio hacerlo así, pero para respetar lo que dice el formato, y altura. Y voy a añadir la siguiente fórmula utilizando el operador de concatenación, donde básicamente vamos a tener igual a el punto, y para que se añada la altura separada por coma como se presenta acá, vamos a añadir la coma utilizando el operador de concatenación y comilla doble, coma, lo colocamos entre comillas debido a que es un texto y las fórmulas en Excel, cuando queremos añadir texto, pues va entre comillas,
y añadimos un i y posteriormente iría la latitud. El modelo me pide que vaya a la latitud primero, a pesar de que sea el eje Y. Y la latitud y otra coma, pero la colocamos entre comillas dobles. Y colocamos la longitud y otra coma. Y otra coma. Y por último la altura. De esta manera, cuando presionemos Enter, nos va a quedar como lo está mostrando el modelo del IGAC. Copiamos esa fórmula y aquí tenemos la base calculada. Si quisiéramos por algún motivo tenerlo exactamente igual con los mismos 9 decimales de precisión, pudiéramos cambiar de la fila donde están los datos, teniendo en cuenta que la latitud es E y la longitud es K. Voy a decirle aquí en la columna E que yo lo que quiero es redondear ese valor de latitud, punto y coma, con tantos decimales como quiera. Voy a poner solamente 2 para ejemplo. Ahorita lo cambio y le voy a decir aquí también redondear la longitud con, voy a ponerle 4. Presiono Enter y nos damos cuenta que la latitud quedó con 2 y la longitud quedó con 4. Si quisiera los 9 que me muestra el ejemplo, pues cambio el número de decimales y copio la fórmula. Y de esta manera ya tengo mi base de trabajo lista. Pero formalmente, si recordamos, me decía que vamos a trabajar con archivos CSV. Entonces vamos a utilizar el siguiente estándar, que es llevarnos toda esta información. Voy a copiarla toda, control C, y voy a ir al menú de el computador. Buscamos en accesorios el bloc de notas y aquí pues voy a pegar. Elimino esta última fila que no tiene nada, es la que da siempre, y vamos a proceder a guardar. Lo voy a guardar en esta misma carpeta. Voy a copiar esto y para guardarlo con el formato que es el CSV, entonces voy a decirle archivo, guardar como, busco la carpeta y no le voy a decir que sea TXT, no me interesa este formato en este momento, después lo utilizaremos para otras cosas, pero aquí voy a decirle asterisco punto asterisco y voy a poner el nombre, por ejemplo, puntos coordenadas geográficas y le añado el punto CSV, que es lo que me va a permitir que se guarde pues con ese formato. Por eso estoy dejándolo como el asterisco punto asterisco. Si le dejáramos el TXT, de nada serviría hacerlo con este punto CSV, no funcionaría. Entonces le voy a decir guardar y formalmente cierro. Formalmente ya tengo mi archivo base para la conversión. Ahora necesitamos hacer la conversión. La conversión la hacemos en el Magna Cirgas ya descargado. Ejecutamos el Magna 4 Pro, recordando que se necesita Java instalado. Vamos a la opción de conversión y transformación. No hay que hacer una verificación previa, no está de más verificar que los puntos del negativo hayan quedado como negativos. No me fijé en este momento, ahí están como negativos. Eso es importante porque si no él va a decir que no encuentra una zona y es lógico. Aquí voy a decirle que no guarde los cambios para este ejemplo. Voy a decirle conversión y transformación de un archivo y voy a seleccionar como sistema de referencia de partida el mismo Magna Cirgas. Vamos a trabajarlo también como destino Magna Cirgas.
podíamos pensar también en que pudiéramos utilizarlo para un formato sistema anterior. En este caso no es necesario. Voy a decirle abrir, ubico mi carpeta, por eso la copié, y encuentro mi archivo CSV. Si hubiéramos en el blog de notas, lo hubiéramos dejado como TXT, no nos aparecería porque no tenemos esa opción. Entonces vamos a darle que es CSV, abrir, y de una vez voy a decirle que lo voy a guardar también como CSV. Técnicamente pudiéramos probar también el Excel, pero este CSV es un estándar que vamos a manejar para muchas otras cosas, otro software que vamos a utilizar permanentemente. Entonces la recomendación es pues, respetar el estándar. Si bien Excel es bien conocido, CSV pues es compatible con muchas más cosas. Vamos a decirle que lo quiero guardar en la misma carpeta y lo voy a llamar puntos de coordenadas, pero en este caso van a ser planas. Guardo y sigo configurando. Le decimos que la entrada tenemos como separador de columnas la coma, fue lo que establecimos con la concatenación y configuramos el sistema para que el separador decimal fuera el punto. Está bien, es un estándar, como les digo, muy comúnmente utilizado. Y la recomendación es pues seguir ese estándar. Para el destino también lo vamos a llevar a que la separación de columnas es la coma, los decimales el punto. Y como teníamos originalmente creado un archivo cuya primera línea era los títulos de las columnas, que después llamaremos campos, entonces voy a decirle que mi archivo sí tiene encabezados. Y le doy clic en analizar para que actualice esto. El if es básicamente la secuencia si la tenemos. Como les decía, no es obligatorio tener todo, pudiéramos dejarlo nulo. De hecho, si se dan cuenta, no está pidiendo altura. Pero como si tengo el punto, pues voy a identificar que esa es la columna donde está el identificador de punto, que la latitud, pues obviamente es la columna de latitud y que la longitud es la columna de longitud. Puede parecer tonto, pero es conveniente pues el nombre de las columnas que sean valores significativos, nombres que digan qué es lo que contiene. Vamos a decirle entonces que vamos a pasar de elipsoidales configuradas de esta manera, dónde está la latitud, dónde está la longitud, y lo vamos a pasar a coordenadas cartesianas. Y las cartesianas van a funcionar aquí en Santander, en el municipio del Socorro, para este caso particular de estos datos, obviamente, y le voy a decir calcular. Me dice que el archivo ha sido calculado, cerró, y básicamente debo abrir para ver si tuve algún problema o si el proceso fue exitoso. Y en este caso fue exitoso. Nos damos cuenta que ahora los valores de coordenadas están en formato de millón y nos está indicando qué plancha es la que contiene la información. Entonces de esta manera ya tenemos una base de coordenadas planas con las cuales podemos irnos hacia AutoCAD, podemos hacer alguna verificación de dónde estarían nuestros datos en la plancha oficial de el IGAC. Pero eso lo haremos en otro video, ya que pues se necesita manejar algún otro tipo de software y este es como un límite de ese trabajo. Es decir, lo que necesitamos en este momento ya sale del campo de Magna Sirgas. Magna Sirgas hizo lo que tenía que hacer, nos está diciendo de hecho dónde está. Si se dan cuenta, tenemos varias planchas. La información no corresponde a una sola plancha, está en general en la 135.4C y la 3D. Entonces tendremos que hacer una unión de esas dos.